Hola. Bueno, como les decía, por eso hablamos de constelaciones paradoxales. Porque las constelaciones paradoxales nos permiten ver un otro lado de esto que denominamos realidad. Un otro lado de esto que denominamos realidad, que nos muestra un aspecto absolutamente diferente. Y yo diría, en principio podría parecer hasta contradictorio, opuesto de eso que es real. Entonces, les quiero presentar esto. Lo real está acá. Eso es lo real. Eso real está siendo visto, observado, percibido por muchos individuos o grupos. ¿Está? Muchos individuos o grupos ven a esto real. Entonces, este grupo, pongámosles a nivel colectivo, un grupo religioso, un grupo político, lo que fuere, ve la realidad, ve lo real desde acá y constituye una realidad. Esta es la realidad de este grupo, ¿no? De este grupo político, filosófico, científico, religioso. Todo esto es su realidad. ¿Está? Todo esto es su realidad. Pero este que está acá ve lo real desde otro ángulo. Y esa roja es su realidad. Porque ve con lentes rojos. Este otro grupo constituye esta realidad. Este otro grupo constituye esta otra realidad. Las realidades, cada una de las realidades, son interpretaciones que hace un colectivo, que ha mancomunado sus puntos de vista, ¿no? Ha mancomunado sus axiomas sobre los que va a organizar toda su obra de ingeniería lógica, intelectual, argumentativa, ¿no? Entonces, una realidad, dos realidades, tres realidades, cuatro realidades, infinitas realidades, todas diferentes, que se refieren en un solo elemento, en un solo elemento real, en una sola, en una sola mirada respecto a lo real que está acá. Imaginemos que esto sea uno de esos colectivos, y dentro de esos colectivos también cada grupo de pronto cada individuo de pronto empieza a tener una perspectiva diferente. Entonces, lo real es esto.
las realidades son estos constructos, que las realidades son constructos que se hacen como interpretaciones de lo real de acuerdo de el lugar donde yo estoy mirando, y los pilares axiomáticos que cada uno va tomando, ¿no? Va tomando o ya están incorporados y naturalizados como verdades evidentes. Lo que está incorporado como verdades evidentes es algo que se ha naturalizado. Y se ha naturalizado, por lo tanto, se vuelve incuestionable. Rupert Sheldrake dice que el pensamiento neurótico funciona en automático. Que el pensamiento neurótico no es otra cosa que hábitos mentales, ¿no? Y que entonces en esos hábitos mentales la mente racional siempre va hacia un riel por el cual dirigirse, ¿no? Rieles de pensamiento, ¿no? Rieles de pensamiento. ¿Cuáles son los rieles de pensamiento por los cuales la mente racional, que supuestamente es la mente racional que te permite razonar, en realidad la mente racional que te permite razonar no razona un carajo? La mente racional tengo 15 rieles, y la mente racional que cree que está razonando, en realidad está tomando el riel que le resulta más aceptado para ir. Entonces eso de alguna forma viene a ser lo que Hellinger llamaba buena conciencia, ¿no? Buena conciencia es eso, es seguir los patrones, los programas, los hábitos mentales de una familia. Y esos hábitos mentales de una familia, de un sistema familiar, de un sistema, de un grupo social, tiene una trastienda. No es que determinadas personas piensen así porque se tiraron los dados y por casualidad resulta que ese grupo, ese colectivo comenzó pensando así. Hay una trastienda. Hay una trastienda que hace que todas esas personas piensen de ese modo. Generalmente hay algún trauma detrás. Por ejemplo, todo un grupo de personas que funcionan automático, queriendo asegurarse de todas las formas habidas y por haber el sustento para sí y para su familia, y trabaja de forma prácticamente obsesiva para asegurarse el sustento para sí y para su familia, es una persona que está funcionando en automático. Esa persona que está funcionando en automático, debajo de ese querer asegurarse el sustento, debajo de eso hay un miedo al hambre, un miedo a la escasez. Ahí tenemos la diferencia de una persona que decide vivir de la forma tal en que tenga satisfechas sus necesidades básicas. Que tenga satisfechas sus necesidades básicas. Y que funcione en la vida para eso. Y que funcione en la vida para eso de forma relajada. Que por lo tanto, funcionando de esa forma, no va a ir a un taller de la abundancia, porque se siente abundante. Abundante en ese cubrir sus necesidades básicas. Se siente abundante.
Se siente abundante en aquello de que tiene una cama calentita en la cual dormir. Se siente abundante en saber que tiene un pequeño lugar que es su vivienda donde puede estar guarecido de la intemperie. Se siente abundante cuando sabe que puede comer, alimentarse en lo que necesita. Se siente abundante cuando siente que tiene el abrigo suficiente para cubrirse cuando hace frío. Abundante en eso. Abundante en eso, en tener lo necesario y suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Aunque el concepto de abundancia es muy ambiguo, porque abundancia es tener mucho de algo. Yo puedo ser abundante en enfermedades. Yo puedo ser abundante en enemigos. Yo puedo ser abundante en en enemigos, abundante en lo que se les ocurra. Entonces ahí aparece de vuelta toda esta historia de lo positivo y lo negativo, que ya les dije que de alguna forma positivo negativo, bueno malo, positivo negativo, bueno malo, correcto incorrecto, lindo feo, todas esas cosas son programaciones, forman parte de esas programaciones que tenemos hechas carnes, que han sido tan naturalizadas, que nosotros no podemos ver algo de una forma diferente, porque hay una especie de enganche. Esto tiene que ser visto de esta forma. Este evento tiene que ser visto de forma terrible. Y entonces acá hay un enganche. Este evento tiene que ser visto, sentido, vivenciado como terrible. Y ahí hay un enganche. Estos son los famosos engramas. ¿De qué libertad me hablan? ¿Quién es libre en este mundo? ¿Quién es libre en este mundo? Si somos esclavos de los engramas. Somos esclavos de los engramas absolutamente todos, porque todos estamos viviendo en una matrix donde este evento tiene que ser vivido de esta forma. La muerte de un hijo tiene que ser vivida de una forma terrible. Y si tú vives la muerte de un hijo como algo que no es terrible, van a decir que estás psicótico, que no estás haciendo contacto y no estás haciendo duelo. El duelo en realidad es liberarse del engrama. El duelo más terrible es liberarse del engrama. El duelo más difícil, más complejo. Yo perdí mi primer hijo, y lo cuento una vez más, y me parece interesante contarlo una vez más. Yo perdí mi primer hijo, realmente. Y para mí fue algo terrible. Y además iba a terapeutas psicoanalíticos que me decían que ante el duelo de un hijo, que el duelo de un hijo no tiene solución. Que es, según lo que me decían, y fueron no solo uno, varios psicoanalistas que me decían, que eso es una ley biológica. Estamos preparados para hacer el duelo de los padres, porque los padres son mayores y es natural que se mueran.
como no es natural que se mueran los hijos, para evitar que los hijos no se mueran, el duelo de los hijos no se hace. No hay posibilidad de hacer un duelo de los hijos, porque eso nos hace querer proteger a los hijos para que no se mueran, como una ley biológica. Desde esa interpretación, desde una de esas realidades, ¿no? Desde una de estas realidades que era el psicoanálisis, desde esta visión, el duelo de un hijo no se hace nunca, porque según ellos hay una ley biológica que estamos preparados para despedir a los padres que son mayores y que desde una ley biológica estaría, entre comillas, bien, sería normal y justo que se muriera, pero no sería normal y justo que se muriera un hijo. Entonces, esta ley biológica hace que el humano proteja a su progenie y no la deje morir. Porque si el duelo de un hijo se hace tan fácil como el duelo de un hijo se hace tan fácil como el duelo de un padre, entonces no estaríamos cuidando tanto a nuestros hijos, y bueno, y si tienen un accidente y se mueren, o si están enfermos y no buscamos todos los recursos para que sigan vivos. Entonces, bueno, esa fue la que yo recibí. No de uno, de 4 psicólogos, psicoanalistas egresados de la universidad, y muchos de ellos con mucha cantidad de títulos. Entonces, yo también tomé eso como verdadero. Para mí esa era la verdad. Hay que aprender a vivir con el dolor de un hijo muerto. Hay que aprender. No importa si el dolor te desgarra el alma. Te tenés que fortalecer y fortalecerte para soportar y superar el dolor. Eso es resiliencia. Concepto más perverso que el de resiliencia no hay. Porque habla de fortalecerse para aguantar. Entonces, en ese fortalecimiento para aguantar, te endureces, te automatizás, te mecanizás. Hay una fortaleza que es posible lograr. Y si habláramos de resiliencia para la fortaleza que te permite zambullirte en la situación, en el conflicto, en la herida, en el trauma, zambullirte en el trauma y explorarlo. Si tenemos ese concepto de resiliencia, vamos arriba. Si no, no es eso. ¿Se entiende? Si no, resiliencia es acorazarse. Es sobreacorazarse. Y cuando te vuelves resiliente y te sobreacorazas, todo te rebota. Yo creo que la fortaleza tiene que ver más con el cerno que con la coraza. Entiendo que de alguna forma la membrana no puede ser muy lábil. La membrana, que es el cuerpo de individuación, no puede ser muy lábil. No puede ser muy lábil. Es cierto. Porque si no, como decía el otro día, quedás como un montón de gelatina, de protoplasma de gelatina, que de alguna forma va siendo movida, ¿no? Empujada por los otros elementos que de alguna forma son sobreacorazados. Y no tenés ni la más mínima posibilidad de autodeterminación, de qué querés y por dónde,
por dónde ir, ¿no? Entonces quedas, digamos, quedas en un estado de ausencia de presencia, ¿no? Un montón de gelatina, un montón de protoplasma que no tiene membrana, que solamente se mantiene un poco unida por una suerte de cohesión, pero sin membrana, es arrastrada por los azarosos intersticios que van quedando libres. Y no hay presencia. Pero tampoco hay presencia en el sobreacorazado, ese otro elemento que corre por ese espacio, digamos que va llevando como si fuera un huevo cuya cáscara es de acero. Ahí tampoco hay presencia. Entonces ahí aparece esto. Yo escucho muchas veces esto de ser funcional. Ser funcional quiere decir cumplir una función. Bueno, yo quiero saber qué quiere decir, porque yo en estos días pasados en un curso escuché mucho eso, ser funcional. Porque lo que nos importa es ser funcionales. Y se repetía eso de ser funcionales. Y en ningún momento se abrió el tema de qué es ser funcional. Hay muchos ámbitos. Yo puedo ser funcional en esta realidad. Puedo ser funcional en esta realidad. Puedo ser funcional en esta realidad. Y puedo ser funcional en esta realidad. La funcionalidad, lo que yo necesito para ser funcional en esta realidad, no tiene nada que ver con lo que yo necesito para ser funcional en esta y en esta y en esta. Yo puedo ser funcional en esta y cumplir una función. Acá puedo no poder cumplir con ninguna función y no ser funcional. Y acá puedo cumplir de manera mediocre con una cierta función. ¿Se entiende? Entonces acá voy a ser un genio. Acá voy a ser un fracasado. Y acá voy a ser un tipo del medio, un tipo mediocre, como se llama. ¿Se entiende? ¿En qué realidad quiero ser funcional? ¿En esta o en esta? ¿En qué realidad yo quiero cumplir una función? Valga la redundancia, una función que funcione reproduciendo esta realidad. Una función que funcione reproduciendo esta realidad. Entonces, que es exitoso, el éxito le viene porque su función le permite fortalecer y reproducir esta realidad. Mismo acá ya no es tan funcional. Viene a ser un mediocre. Por lo tanto, no va a fortalecer la reproducción de esta realidad. Y cuando está acá y de alguna forma en esta realidad es un fracasado, en realidad viene a ser un peso muerto para esta realidad. Pero ninguna de estas funcionalidades está referenciada a esto, a lo real. Porque si yo quiero de alguna forma conectarme con lo real, si yo quiero conectarme con lo real, tengo que renunciar a esta realidad, a esta realidad, a esta realidad, a esta realidad y a todas las realidades que son constructos. Y tengo que saber encontrar la forma de deconstruir realidades. Solo cuando soy capaz de deconstruir realidades me puedo conectar con esto. Entonces, como yo les decía, estuve en un curso
que no lo pude continuar, de esta realidad. Estuve en un curso de esta realidad. Saqué mucha cosa y todavía me siguen decantando cosas de esta realidad, de esta realidad. Cada realidad en realidad, cada realidad en realidad es una episteme, una perspectiva, una construcción de la mente racional humana. Me están cayendo más cosas importantes. Pero así como me caen cosas más importantes que me resuenan como verdades, hay otra cantidad de cosas que me van cayendo que no salgo de mi asombro. Y que yo no me puedo quedar encerrada acá. Es más, llegó un momento en que tuve que irme, ¿no? Esta realidad que es una comunidad pedagógico-terapéutica, ¿no? En la cual muchas de las cosas que plantearon las voy a seguir usando en tanto a cosas que me resonaron como aciertos y me conectaron con esto. O yo creo que me conectaron. Yo siento que algunas de las cosas de esta realidad me permitieron conectar con esto. Y hay otras que no. Hay otras que me atrapaban para formar parte de esa comunidad pedagógico-terapéutica y que de alguna forma, como yo puedo transitar por las distintas epistemes, por las distintas realidades, había cosas de acá que me parecían extrañísimas. Se hablaba mucho por ejemplo, de eso, de la funcionalidad, ¿no? Y la funcionalidad para ellos es que el elemento fuera funcional dentro de esta realidad, de ese episteme, ¿no? Y si de alguna forma si de alguna forma esto evolucionaba en este sentido. No evolucionaba por tomar por ósmosis algo de acá. Y cuando una episteme empieza a crecer, cuando una episteme, una realidad, ¿no? Que en realidad es una episteme, una cosmovisión, una manera de entender el mundo, empieza a fortalecer sus fronteras, es porque se está constituyendo en un egregor. Ingresan muchas cosas acá, pero la permeabilidad solo le permite absorber aquellas cosas que de alguna forma coinciden con el sesgo, con el sesgo de confirmación. Con el sesgo de confirmación. Lo que interpela, esto, que los interpela por disonancia cognitiva, lo excluyen. Y hay epistemes, o sea, constructos racionales que se constituyen como epistemes y que son burbujas de realidad pensamiento, ¿no? Que por algún motivo crecen de esta forma, crecen más, fortalecen sus fronteras y van invisibilizando a otras, que van quedando, digamos, como lo que se ha llamado en una época las subculturas. Entonces, acá viene otro aspecto que a mí me parece interesante, que tiene que ver con este concepto de la velocidad y la lentitud.
La velocidad y la lentitud. El tema de la velocidad y la lentitud, yo lo he discutido con una amiga que quiero mucho durante mucho tiempo. Acá hay un plano que podemos llamar el plano físico-biológico. Ahora en este plano físico-biológico, por algún motivo, el humano neurótico va corriendo. Ahí el humano neurótico va corriendo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. El humano neurótico corre, corre, corre. Corre. En este mundo donde nadie tiene tiempo, donde todo el mundo está súper ocupado y donde no hay tiempo para nada, porque el tiempo está sobrehabitado con la cantidad de cosas que hay que hacer y no tengo tiempo. Es algo muy raro eso, no tengo tiempo, porque todos tenemos 24 horas del día. Y entonces, si todos tenemos días de 24 horas, supongamos, ¿no? Digamos que esas 24 horas de tiempo son lo más democrático que hay. El tema es cuántas cosas quiero meter en las 24 horas. Algunos en las 24 horas quieren meter 500 actividades. Y otros en las 24 horas quieren poner 3 actividades. 3 actividades, 2, 3, 4 actividades. ¿Se entiende? Digamos que sería como una habitación representando las 24 horas. Unos la llenan de muebles. Digamos que serían bizarros en cuanto a tosicar de muebles una habitación. Y otros, más minimalistas, tienen en esa habitación lo mínimo. Los minimalistas se dejan espacio para sí. Los minimalistas se dejan espacio para sí. Por lo tanto, al tener más espacio en esa habitación de 24 horas, al tener más espacio-tiempo, más tiempo-espacio, estoy traduciendo un concepto de tiempo equiparando al concepto de espacio. Sin embargo, es válido. Quien en las 24 horas puso 3 o 4 actividades, le queda mucho más tiempo para la espontaneidad. ¿No? Para la espontaneidad. En esa espontaneidad es posible que en ese espacio no pautado, quizás se sienta aburrido. Qué bueno, porque de ese aburrimiento va a salir algo absolutamente diferente, que no le voy a llamar innovador. La innovación viene por lo sobrepautado. Las actualizaciones ocurren justamente en los espacios no sobrepautados. Este entonces es el humano autómata. El humano autómata que es muy veloz en el mundo del hacer, en un espacio sobrepautado, donde hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y hay que hacer lo otro. Y este ser autómata no está presente en ninguna de las cosas que hace. Porque es un ser autómata que hace las cosas sin conciencia.
y tiene determinadas metas y quiere determinados objetivos y los quiere en determinados plazos. Y cuando de alguna forma hay algo que en esta funcionalidad automática se le entorpece, quizás va a un espacio terapéutico, pero no va para un proceso de autotransformación. Va para un espacio de que en un espacio terapéutico le ayuden a sacar algún obstáculo que no le permite sostener este modelo, ¿no?, del cuerpo mecánico, automático, funcionando en el mundo en función de lograr las metas y los objetivos que se planificó antemano. Y todas esas metas y esos objetivos no son nada más que compensación neurótica. Fíjense que hoy una película como El Eternauta, la gente más joven dice que es lenta, que se aburrió. Porque están programados para la velocidad. Y las películas de acción son veloces. Y corren, y saltan autos, y se matan, y esto y lo otro. Bueno, hay otro espacio de otra velocidad, que es acá. Acá ahí va el cuerpo cuántico, que lo dibujé con forma de humanito. Ahí va el cuerpo cuántico, ahí van nuestros yoes cuánticos. Nuestros yoes cuánticos funcionan en otra velocidad. Son muy veloces también, pero esta velocidad no es esta velocidad. No es la misma velocidad esta que esta. Esta velocidad me conecta, esta velocidad del cuerpo cuántico me conecta con el origen. Y al conectarme con el origen, me conecta de alguna forma con que este sistema de superorganismos, ¿no?, este sistema de superorganismos necesita. Digamos que el superorganismo, el superorganismo más grande, de mayor amplitud, sería el universo expresado. Dentro de ese universo expresado, que compone todo lo que conocemos y lo que no conocemos, porque el universo expresado es todo lo que se ha expresado en el plano 1, desde las galaxias, los agujeros negros, la cucaracha que anda caminando por ahí, el piojito que tengo por acá, ¿no?, una bacteria. Bueno, todo eso. Todo eso conforma el universo expresado. El universo expresado como el superorganismo más grande. Dentro de ese superorganismo están los multiversos, ¿no? Están los multiversos, ¿no?, que de alguna forma esos multiversos están relacionados con ese universo que los incluye a todos. Y dentro de cada multiverso, además, hay otra subramificación de multiversos, que son otros suborganismos y suborganismos, hasta llegar a la mínima expresión del organismo más mínimo, más pequeño, que podríamos decir que tiene autonomía.
velocidad no es la misma que esta. En esta velocidad se puede ser muy astuto. En esta velocidad se puede ser muy, pero muy astuto. Este ser autómata, que en forma autómata, este ser autómata, que en forma autómata, ¿no? Este cuerpo mecánico, que como un robot, como un autómata, se va moviendo, lleva y trae, lleva y trae, lleva y trae, coloca, construye y maneja de forma eficiente el mundo de las cosas para crear construcciones que al superorganismo no. Bien, cuando el cuerpo cuántico quiere bajar, este bajar, el cuerpo cuántico quiere bajar de alguna forma, lo que hace, empieza a desmantelar al autómata. Y de pronto el autómata se siente tarado, se siente ineficiente, porque él acá funcionaba en automático, y funcionaba en automático su mente racional, y funcionaba en automático su hacer en el mundo. Y entonces, cuando este yo cuántico empieza a bajar información a este cuerpo autómata, cuerpo mecánico, este cuerpo se empieza a sentir, empieza a perder la estructura que lo sostenía. ¿Se entiende? Entonces de pronto toda esta estructura que lo sostenía se vuelve un montón de polvito en el suelo, un montón de polvito en el suelo. Y este montón de polvito en el suelo va a tener que generar un renacer. Y este renacer va a ser absolutamente diferente, porque el humano que va a renacer acá va a ser un humano que va a andar lento. Que va a andar lento. Porque va a estar mucho más presente en el presente, sin una necesidad desesperada de llegar a no sé qué cosa creen ellos que hay acá en un cierto futuro. Estos van corriendo para llegar a no sé, a un cierto futuro que hay ahí. Cuando este yo cuántico empieza a bajar información hacia el yo mecánico, el yo autómata se desarma, queda hecho polvo en el piso. Y luego se empieza a reconstituir. Y cuando se empieza a reconstituir, esta conexión con su yo cuántico se va a sostener, no continua, pero en forma intermitente. Cuando se estableció, este viene a ser el yo físico, psicobiológico, que va a estar conectado con el yo cuántico. Esta conexión no se pierde, quizás sea intermitente, pero no se pierde. Ahora esta persona ya no va a poder funcionar nunca más en automático. Si de verdad comprendió el proceso, si de verdad su yo mecánico, su yo automático, su yo robotizado se hizo pomada, esta persona ya no va a funcionar nunca más. Ahora, esta conexión con el yo cuántico, aunque sea de forma intermitente, se va a sostener. Se va a sostener porque es la fuente de la cual va a recibir la información. Porque esto yo cuántico y esa velocidad cuántica está directamente conectada con el origen.
y del origen, toda la sucesión de superorganismos. Entonces, este proceso es muy lento. Y este proceso muy lento solo puede generarse cuando este humanito decide estar presente en el presente o rescatarse momento a momento para estar más presente en el presente. Y este humanito va siendo más lento, más lento. Quiere decir que su habitación de 24 horas, en su habitación de 24 horas, haga muchas cosas menos. Porque este humanito ya sabe que esto es nada más que la proyección de todas las fantasías compensatorias que se han puesto allá afuera y a lo lejos como meta. Que todo lo que de verdad necesita está acá adentro. Y que todo lo que esto necesita es el cuidado que necesita una semilla. ¿Para qué? Para germinar, crecer, florecer, fructificar y luego morir. Pero en ese morir ya dejó semilla para el próximo y dejó semilla para el próximo. Entonces, como les decía, yo no me pude quedar en esa realidad, en esa episteme, porque sentí que esa comunidad pedagógico-terapéutica, por ejemplo, como les vengo diciendo, esa comunidad terapéutico-pedagógica no era un espacio saludable para mí. Es un espacio que le hace una gran acogida a alguien que está en una estructura que funciona en una estructura psicopática y que funciona en el mundo a partir de la crueldad perversa. ¿Tá? Y desde su yo mecánico tiene es capaz de una obra de ingeniería, es capaz de una obra de ingeniería argumentativa brutal. Y los argumentos que plantea no es que estén equivocados, es que solo están acá, no han bajado. Y en esa comunidad pedagógico-terapéutica, un esquizoide que según Brigitte, a través de nosotros se muestra la mayor fuerza de amor y el mayor potencial de verdadera transformación de la humanidad. El esquizoide ahí no tiene lugar. Porque el neurótico se asusta el neurótico se asusta del esquizoide, porque el esquizoide salta de toda esa cantidad de realidades. El esquizoide está en una, en otra, y a veces son cientos, ¿no? Cientos. Digamos que acá estaría la realidad. Y acá estarían los cientos de observadores de los distintos colectivos, ¿no? Que generan una y otra y otra y otra y otra. Y el esquizoide no se puede quedar en ninguna. El esquizoide no se puede quedar en ninguna. Y el neurótico está en una sola. El neurótico está acá. Entonces, cuando el esquizoide está un poquito acá y saltó para acá, el neurótico se asusta. Y cuando el neurótico se asusta,
de lo que a través del esquizoide se muestra. El neurótico empieza a generar una exclusión automática. Lo empieza a dejar de mirar, lo empieza a dejar de ver, realmente lo empieza a ignorar. Y lo empieza a ignorar porque no puede tolerar que el esquizoide le interpele, ¿no? No puede tolerar que el esquizoide le interpele este campo de conciencia, este campo parcial de conciencia. Entonces, de alguna forma, como yo planteo siempre, el esquizoide es sumamente cuidado en las culturas chamánicas. Es tan cuidado en las culturas chamánicas porque el esquizoide que puede saltar, el esquizoide al poder saltar en la multiplicidad, no puede saltar de una a otra. Supongamos que esas fueran realidades alternas o como le quieran llamar, campos de conciencia parciales, ¿no? Como el esquizoide puede saltar de uno a otro, siempre el esquizoide va a mostrar el lado paradojal de la existencia. Va a mostrar eso que el neurótico no puede ver. Entonces, a mí me ha pasado siempre, ¿no? De poder entrar a determinadas comunidades, y poder ver qué comunidades tienen la base de contención para que yo me pueda quedar allí. Y tengo muchos lugares donde yo he sentido esa base de contención. Inclusive en lugares donde la persona tiene una manera de pensar absolutamente diferente a mí en muchísima cantidad de cosas. Y sin embargo, he recibido una base de contención. Una posibilidad de decir, ahí, ese es un espacio donde yo me puedo sentir y puedo estar a pesar de que sea absolutamente diferente y vea el mundo de una forma totalmente diferente. Y esos espacios, cuando pienso en ellos, esos espacios me abren el corazón. Y ese espacio ha sido el lugar donde más comencé en el 2015, va a ser 10 años. Ese espacio, a pesar de todas las discrepancias que tengo, porque a nivel de puntos de vista tengo enormes discrepancias, ¿no? Sin embargo, para mí fue y es y sigue siendo una comunidad pedagógico-terapéutica que me dio acogida, a pesar de todas las dificultades por pensar de forma totalmente diferente, me dio acogida, me contuvo. Entonces acá está todo lo que tiene que ver con las distintas perspectivas que uno pueda llegar a elaborar de cómo comprender el mundo. Pero hay otra cosa más importante, que es la capacidad de contención. Y hoy tengo que decir que he tenido, a través de lo que he tenido, a través de lo que he venido, ¿no?, haciendo este trabajo,
¿no? El lugar donde yo he sentido más capacidad de contención a pesar de todas las discrepancias, pero donde yo he sentido más capacidad de contención ha sido el espacio que encontré cuando empecé la formación de constelaciones cuánticas con Berta Meroña, a quien le voy a estar agradecida enormemente, a pesar, reitero, de todas las discrepancias que pueda tener, ¿no? Por mirar desde distintas perspectivas. Pero la capacidad, lo saludable de su capacidad de contención a lo diferente, que fue evolucionando también, porque fue creciendo, fue evolucionando, fue sanando y fue abriéndose a mayor capacidad de contención. Yo tengo que agradecer profundamente a Berta Meroña, un lugar en el que la contención ha sido muy, pero muy importante. Entonces, por más que hayan discrepancias en la manera de percibir la realidad, y entonces en ese lugar yo tomo lo que me resuena y lo que no me resuena, al decir de manera lugar, te lo dejo correr. Hay otra cosa que no tiene que ver con los contenidos, que tiene que ver con el continente. Y el continente que ofrece esa capacidad, el espacio con Berta Meroño, el continente, la amplitud de ese continente, es enorme. Y en ese continente enorme puede entrar una gran diversidad, a pesar de que a veces hayamos tenido fricciones bien interesantes. Pero el continente es enorme. Y cuando el continente de una comunidad pedagógico-terapéutica es enorme, nuestro continente, para alojarnos a nosotros mismos como estamos, nuestro propio continente crece. Así que a pesar, o quizás por y agradeciendo toda la diversidad y todas las diferencias y las discrepancias enormes que tenemos en los contenidos, la amplitud del continente de esa comunidad terapéutica, pedagógico-terapéutica, para mí hasta el momento actual ha sido el más grande. El más grande. Y lo necesito reconocer. Así que gracias, Berta Meroño. Gracias. Un abrazo eterno. Y seguiré quizás encontrando otra comunidad que tenga un mismo continente amplio, que pueda permitir y contener una enorme diversidad. Un lugar donde el asentir de Hellinger a ese otro, asentir y hacerle un lugar a ese otro dentro de mí, con toda su diversidad, con todo lo diferente a mí que es, con toda su otredad, totalmente otra, aunque su otredad sea mucha. Y esa otredad que lo hace tan otro, diferente a mí, hay espacio. Gracias, Berta Meroño, a pesar de todas las discrepancias que seguiremos teniendo, o quizás gracias a las discrepancias, porque lo que yo he recibido de ti no es esa capacidad es ese continente que con idas y vueltas me abrazó siempre.